Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En la semana que recién concluyó, se llevó a cabo el tercero y último debate de los candidatos a la presidencia de la República, que en esta ocasión se celebró en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. Un tercer debate que, de acuerdo a los números, fue menos visto que los dos anteriores y servirá para definir el rumbo que tomará la última etapa de las campañas presidenciales. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo llegan los candidatos al cierre de campaña y al periodo de veda antes de la elección del 1 de julio? Esas son las preguntas de esta noche Entre Líneas. Me da mucho gusto saludar en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos acompaña también Ivonne Melgar, colaboradora y columnista del periódico Excelsior. Ivonne, buenas noches. Martín, buenas noches a todos. También me da mucho gusto saludar a Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, gracias Martín, buenas noches a todos. Y también está con nosotros Pepe Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pepe, buenas Martín, noches. ¿cómo estás? Buenas noches a todos, noches, buenas Pepe. noches al auditorio. Si les parece, comenzamos con Ivonne Melgar, recién desempacada del Mayab. ¿Te tocó vivir, Ivonne, el pulso del debate intenso, la llegada de los candidatos a Mérida, el momento en que arriban a este maravilloso sitio del Museo del Mundo Maya? Y bueno, posteriormente después las reacciones tras el último debate de candidatos presidenciales. ¿Qué pone sobre la mesa esta noche con miras ya a la recta final de una serie de campañas que han sido intensas y que muchos mexicanos estuvieron siguiendo desde hace ya varias semanas? Gracias, Martín. Yo destacaría primero algo que se vivió con dificultades, pero que se vivió finalmente en el salón del Gran Museo del Mundo Maya, con los equipos que acompañaron a los candidatos y después lo que vi en el debate. El INE hizo muy bien, yo creo, en esta vez no darle a los acompañantes de los 4 candidatos un espacio apartado para cada quien, sino les dio un auditorio común de 600 lugares. Y yo creo que fue un muy buen ejercicio como para empezar a forzar pues la convivencia que en 2 semanas, quieran o no, van a tener que empezar a construir. Y me decían que no fue fácil, que se sentía esa tensión, ¿no? Esa tensión propia en un equipo que ya se asume como ganador y 2 que estarían disputando el acercársele un poco a ese puntero. Y me parece que vivimos una coyuntura inédita en términos de que no se han establecido canales institucionales de diálogo. Por eso creo que el INE les hizo esa travesura muy buena. Tú platicas con los integrantes de los cuartos de guerra y por primera vez, ni en el 2000 pasó eso, no hay una mesa de interlocución hoy para discutir. Por eso esa imagen final, y yo me quedo con esa imagen final, donde Andrés Manuel López Obrador decide a quién saluda y a quién no. Y eso te habla de una fotografía muy cruel, muy dura para los demás candidatos, porque él es el que llevó la batuta a lo largo de la campaña y también en ese debate, en el sentido de decidir que no le da la mano al final a Ricardo Anaya, quizá porque lo asume más agresivo o que se le acerca más disputándole el voto. No sé cuál sea su elaboración, pero esa imagen me parece muy elocuente de la tensión real que estamos viviendo. Y a bote pronto diría, de lo que vimos en ese debate, creo que se confirman las narrativas de cada una de las campañas. Bronco, increíblemente bueno con su frase de
traías en la cartera la foto del Baester, Andrés Manuel. Me parece que Andrés Manuel mismo, presumiendo su ventaja, ahí pobremente dijo, llevamos 30 puntos, eso dijo, y físicamente se veía muy bien, y todo eso en un escenario donde nadie le cobra que haya contestado, más bien que no haya contestado a los 2 misiles que le lanzan Mid y Anaya. Diría yo que Anaya, con un temple muy espectacular para la embestida que ha padecido del gobierno federal, que lo deja muy claro ahí, convirtiéndose en el opositor al gobierno y al mismo tiempo a López Obrador. Y Mid, sin duda alguna, logra, como en ningún otro debate, proyectar el hombre de la tecnocracia que sabe de las tripas del Estado y que sabe de los circuitos internacionales, mucho más preparado que ningún otro en términos del conocimiento de filigrana de la administración pública. Correcto. Pepe, buen día. Es momento de ya establecer esos canales institucionales de los que habla Ivonne Melgar, y canales para que entre los equipos se pueda dar quizá una tersura que esperamos los ciudadanos después del 1 de julio, o esto augura algún conflicto postelectoral, o todavía hay tiempo de restablecer esos canales institucionales de comunicación. Pues yo creo que es muy oportuno el comentario, ¿no? Lo que narraba la radiografía Ivonne hace unos momentos, porque en efecto ha sido una campaña muy dura, muy ríspida, de bastante confrontación, y la verdad es que tendría ya que ir imponiéndose la idea de que, independientemente de lo que pase en las urnas el 1 de julio, todos los que hoy están van a seguir estando el 2 de julio. Vamos a seguir. Vamos a estar todos el 2 de julio, y pues habrá que caminar con los que hay, y van a seguir teniendo que verse, acordar, integrar congresos. Y eso me parece que tendría que ser un asunto que se fuera abriendo conciencia, sobre todo impulsado además por la enorme violencia con la que se ha competido, o que ha marcado este proceso electoral. En las últimas semanas tuvimos ya un crimen, una ejecución, un candidato federal, un candidato diputado federal. 113. Y además 114. otro De Michoacán. candidato alcalde en Michoacán, son 114. Y estamos hablando de una violencia sin precedentes. Y una violencia sin precedentes que me parece que no ha sido suficientemente explicada. Así tenemos es. índices, tenemos registros, tenemos descripciones, sabemos cuáles son los lugares donde más incidencia hay, pero ¿quién nos ha explicado por qué, cuándo y cómo saltaron los políticos para convertirse en objetivos de esa violencia? Es un hecho, me parece bastante evidente, que el hecho de que se produzca y ellos sean los objetivos de ella está reflejando justamente que hay muchas partes del país donde no son reconocidos ni como autoridades los que están ni los que pretenden llegar. Hay muchos lugares en el país donde lo que estamos, digamos, advirtiendo es una situación de ausencia del Estado, de falta de instituciones, de desgobierno. Algunas cosas que están ocurriendo en algunos estados donde incluso ha habido candidatos que han tenido amarrados en plazas públicas, cosas que son verdaderamente para poner los focos y la alarma prendida respecto de la situación política del país. Tendría que ser uno de los motivos que llevara a los candidatos, a los hoy candidatos y a sus equipos a darse cuenta de que ninguno de ellos va a poder recuperar y mantener la gobernanza en este país solo, que hay muchos lugares donde el Estado ha remitido y donde van a tener que tomar cartas en el asunto seriamente, sobre todo para discutir qué se va a hacer con el nivel de gobierno municipal, que en muchos lugares está absolutamente desaparecido. Sí. Fabiola. En esta última parte coincido con Pepe, pero la lectura más bien es la crisis que estamos viviendo. O sea, esto no es producto del proceso electoral, ni tampoco es producto de los 3 debates, ni es producto de la campaña.
la verdad, del 2018. Esto es producto de una crisis que venimos arrastrando desde hace muchísimos violencia. años, la de la violencia, porque tiene que ver con crisis de instituciones, crisis en la Procuración de Justicia, porque hay impunidad, porque hay omisión en todos los partidos y en todos los niveles. Entonces, lo que hoy estamos viendo es consecuencia de esa crisis que se viene acumulada. No es por esta campaña presidencial, desde mi punto de vista. Y en el punto de Ivonne, claro, es utópico. Me encantaría y desearía que pudieran empezar a entablar un diálogo, pero eso no puede suceder porque no hay un ganador, porque nadie puede asumirse ahorita como ya voy a negociar con el puntero para una transición, porque la elección no está dicha, mi querida Ivonne. No, Estaríamos faltándole el respeto al ciudadano que el 1 de julio tiene que votar. Aunque se confirmen las encuestas y la tendencia, yo no estoy descalificando a un puntero, un segundo, uno que le arrebata, no, aunque se confirme la tendencia, tú tienes la obligación de esperar el 1 de julio el resultado oficial para empezar a negociar la transición con el equipo que venga. No lo Pero puedes yo hablaba hacer de antes. mesas que existieron siempre cuando hubo En otras competencias épocas. incluso más reñidas que Sí, esta. No sí, hablo para negociar, pero- para que Sí, después de levantarle una la elección. mano previamente. Pero no puede, sería una falta de respeto. Pero porque existieron esas mesas. Pero no es existieron. Pero existieron, pero Existieron justamente... y hoy no existen. Existieron en el 2000, 2006, 2012 y lo que llama la atención es Sí, que hoy no existen. exacto. ¿Y no por qué existieron crees que para no levantarle existen? la mano a alguien. No, pero ¿por qué A crees ver. que no existen? Porque es parte de esta crisis, de lo que hoy los ciudadanos no quieren que se repita. Entonces, a mí a veces me llama mucho la atención que hablamos como de cambios, de paradigmas, de la irrupción, y queremos que todo sea como antes. No, no, no. Hoy estos tiempos son distintos, no se pueden sentar a entablar ninguna mesa porque las mesas pasadas fracasaron. Porque lo estamos viendo hoy con los hechos reales de una crisis, donde no hay ni gobernanza, ni se avanzó. O sea, lo ¿Sí me que quieres entiendes? O sea, decir es no. que son otros tiempos, Claro, son otros son otros momentos muy momentos. diferentes a 2000, 2006, 2012 quizá. Sí. ¿no? Pero Y que tienen la- que ver con que el liderazgo en las encuestas lo lleva López Obrador. Sí. Y él es el que marca el no acudir, Y el no está- convocar. y está bien. El no saludar. No Está sé si está bien, Él es está, lo que es. Él está enfocado en su campaña, y todos. O sea, para ti ¿Tú está crees bien así? que José Antonio Meade se va a preocupar y la gente de José Antonio Meade en entablar un diálogo ahorita, cuando lo único que quieren es ver si tiran al segundo para que el voto de los indecisos los ayude? Pues por supuesto que no. ¿Tú crees que la preocupación de Andrés Manuel López Obrador está, ahorita me voy a mesas de diálogo cuando lo que necesita es cerrar y llegar a una mayoría? Él, sus últimos momentos de campaña es cerrar pinzas para el Congreso tener una mayoría que lo permita gobernar. No es momento para mesas, disculpen. No, yo creo que sí. Y ya lo Ahorita retiraré. lo Sí. retiramos. Vamos con Gerardo Yo voy a Galarza. agregar dos asuntos que creo que A ver. están en la mesa, no se han dicho por su nombre. Creo que uno es el asunto de la crispación social que Eso, existe. es por que eso. existe. No, yo estoy de acuerdo con Fabiola en ese sentido, no de la campaña, sino desde hace mucho tiempo. Ayer platicaba con, no ayer, el jueves, viernes, platicaba con un amigo y decía, ¿dónde estuvo el quiebre del sexenio que está por terminar? ¿En dónde perdió el asunto? Y él identificaba 10, 12 puntos, pero identificaba uno clásico y clavado, que es el asunto del tren, la suspensión del tren, La obra. Del México-Querétaro, en donde todas las expectativas empiezan hacia abajo. Correcto. Con todo el asunto de ese momento del llamado, la llamada Casa Blanca y esas Sí, cosas. fue muy pegadito. Muy pegadito, y entonces ahí empieza la declive. Pero no solamente la declive de este gobierno, sino el enojo, la crispación social. Yo, por ejemplo, creo que en la Ciudad de México, el enojo contra Mancera, el gran político con 63% de votación y una aceptación popular, como nunca, ni siquiera Vicente Fox la ha tenido en este país, empezó con una medida absurda, la repintada de los taxis, y no por el color rosa, sino simplemente porque hacía 3 años que Marcelo Ebrard se los había obligado había a modificado. modificar. Y entonces, perdón, los que usamos taxi, pues te dabas cuenta que ahí empezó el enojo todo. Esto se ha juntado con inseguridad, con impunidad, con todos los crecimientos, los índices sociales que no estamos bien. En otras cosas estamos bien, yo acepto que vivimos otro México diferente, pero sí hay esa crispación social, esa ira, ese enojo. Y por otro lado, una cosa, la gran soberbia de quien se asume como puntero, que allí sí
lo que él dice sobre la corrupción, ahí sí dimana hacia todo su equipo de trabajo. Esta semana tuvo 2 incidentes con miembros de su equipo, donde se demuestra la soberbia de yo soy, yo voy a hacer, yo puedo y los demás no me importan. Creo que ese es un elemento. Y nomás para terminar esta entrada, ahí con Pepe Buendía, todo el mundo está pensando en el 1 de julio. Nadie estamos pensando en el 2 de julio. Claro. Y el 2 de julio yo lo voy a adelantar, no porque tenga bolita de cristal, sino porque lo sabemos cualquier cosa. El 2 de julio, gane quien gane las elecciones, en eso estoy de acuerdo con Fabi, yo soy de los que creo que no está decidida la elección. Gane quien gane la elección, el 2 de julio México va a tener problemas graves. Punto. ¿Qué significa problemas graves? O sea, un escenario de conflicto. Un escenario de conflicto. Es decir, Conflicto postelectoral. Si gana el que se dice favorito, bueno, creo que allí tiene razón Ivonne. Habrá que buscar negociaciones, habrá que buscar las mesas de negociaciones y demás, y va a ser muy difícil por esta crispación, porque por esta soberbia, porque no hay canales. 2, si no gana el favorito, pues vamos a vivir un conflicto postelectoral de por lo menos 6, 8, 10 meses, en donde otra vez el país se va a paralizar y vamos a seguir en las mismas. Es decir, el futuro de México no es tan luminoso para nosotros. Nadie estamos pensando en el 2 de julio y creo que debemos pensar en el 2 de julio. Todos vamos a estar en este país. Todos los que estamos ahorita en México vamos a estar, no todos, estas amenazas tontas de yo me voy del país y gana fulano, yo me voy, pues yo quiero saber cuántos se pueden ir. Déjame conectar con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne. A mí me parece que... la crónica que hace Ivonne es imprescindible que comenzara a haber interlocución y diálogo. Por una razón, porque incluso el escenario que tú dibujas, junto con la violencia que ha marcado el proceso electoral, es hoy una amenaza y un riesgo, no para un partido o no solo para el resultado, sino para la democracia de este país. Ese es el punto. Y en el fondo para todo el país. Pero a ver, un elemento... Y una cuestión que me parece especialmente grave es que, en efecto, hay espacios donde podría comenzar a producirse ese diálogo. Por ejemplo, en el Congreso hay propuesta la creación de una comisión de seguimiento del proceso electoral. Ese podría ser un espacio donde asuntos puntuales como el evitar que sigan produciéndose homicidios y ajusticiamientos, ejecuciones a políticos, pues podría ser justo un espacio de articulación y de consenso entre los propios partidos para puntos específicos como este, que pueden convertirse en auténticos obstáculos, incluso detonantes, para escenarios como los que estás dibujando de conflicto postelectoral. Hay zonas del país donde las dificultades para instalar mesas van a ser patentes. Hay zonas donde las comunidades están diciendo no queremos participar en los comicios. Esos son síntomas que tendrían que preocupar de una manera común a todos los partidos políticos y quizá por ahí sentarlos. Si les parece, vamos a una pausa y de regreso Ivonne Melgar, por alusiones, plantee su teoría en relación a este elemento de la crispación social que puede estar definiendo lo que veamos después del 1 de julio. Una pausa y regresamos entre líneas. Vamos de regreso entre líneas, Ivonne Melgar, para precisar el tema de la crispación social como un ingrediente que pudiera marcar lo que sucederá después del 1 de julio. Ivonne. Sí, gracias, Martín. Yo hablaba de la fotografía que algunos medios retomaron de cuando se notaba pues esa imposibilidad incluso física, ¿no?, de saludarse entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que finalmente representa la otra oposición. Finalmente Mid es el representante del gobierno, como un emblema de una tensión que creo que se da en una narrativa que ganó en el discurso, independientemente de los resultados, y es la narrativa de la mafia del poder. O sea, quienes no estén conmigo son la mafia del poder. Entonces, nosotros veníamos en el mismo vuelo que Jacob Polensky, Marcelo Ebrard, Ricardo Anaya, y fuimos testigos de la imagen cuando él venía, Anaya, caminando sobre ese pasillo, se acerca a Jacob, que estaba con José Ramón Martel, del equipo de MID, y lo saluda,
Y a Jacob le costaba saludar en el pasillo B del aeropuerto de Mérida, ¿no? Y dice Cruz, Cruz, y le dice Cruz, Cruz, y le señala 3 veces el chaleco, Morena. Qué difícil va a ser para este equipo de Andrés Manuel el poder platicar. ¿Por qué es tan difícil el saludarse incluso? Y mi preocupación es ante la falta de estas mesas, porque muchos políticos que participaron en las del 2000, 2006, 2012 lo comentan, es porque eso se extrapola socialmente. Se extrapola al grado de que entonces si tú no votas por este grupo, por Morena, si tú no estás con Andrés Manuel, entonces eres de la mafia del poder. Y creo que las señales han sido muy claras también en los estados, ¿no? Donde dice López Obrador, quiero que gane fulanito porque no me gustaría llevarme con un gobernador de otro partido, ¿no? Y quiero voto parejo porque yo no quiero tratar con con esa derecha conservadora, lo dijo el jueves, que se va a querer guarecer en el Congreso. Es un lenguaje que se traduce en la vida cotidiana de la clase política, una clase política que, por cierto, el propio López Obrador ha descrito como muy flexible para acuerdos, para construir pactos. Entonces, a mí me parece que hay una polarización excesiva que lleva al lenguaje de odio y a la irritación social y que hace difícil transitar hacia el 3 de julio. 2 de julio. En ese sentido lo decía yo. Yo, Fabiola. nada más, nada más no olvidar que están en campaña y que todos estos gestos, el no saludar, el chaleco de Jacob, eso es parte de una imagen de campaña. ¿Tú crees que es pose o es un reflejo de lo que hay en el fondo? ¿No? Es teatro político. ¿Será? Por supuesto que sí, te voy a decir por qué. Porque hay que esperar, insisto, a la elección, los resultados. Si no tiene mayoría en el Congreso, porque también la gente ya piensa distinto, ya no son aquellas épocas del carro completo, sí. Aunque Andrés Manuel se está empeñando en que sea un carro completo, no solo en el Congreso, sino también en las gubernaturas, ¿no? Entonces, la gente ya... esperemos que vote, que así como nos los platica en los pasillos, en los salones de belleza, en los supers, en los gimnasios, esto, realmente salga, decida su voto. Dependiendo de ese escenario, si no tiene mayoría, va a tener que sentarse y va a tener que dialogar. La polarización, insisto, no es nueva ni es de esta campaña. La del 2006 fue peor que esta, de verdad. Había familias divididas. Hoy hay familias que siguen platicando del tema, que en cuanto se empieza a calentar, cambian del tema para no revivir el episodio de 2006. También hemos evolucionado en eso. Por eso yo digo, son temperaturas de campaña. 2, negociadores, claro que tiene. ¿Por qué tiene? Porque tiene de varios partidos. Y recordemos, yo nada más doy nombres. Marcelo Ebrard, Monreal, maestros en la negociación política y en acomodarse políticamente como vaya sexenio. Más que negociación, en el acomodo. En el acomodo. Coincido y operadores. Contigo. Y operadores los tiene. Esteban Moctezuma los tiene. Yo ahí lo dejo. Y en la parte de Pepe, pues sí, la verdad, Pepe, no es que no lo quiera. Claro que mi deseo sería que desde el Congreso se empezara a trabajar, porque a nadie nos gusta que haya un clima de violencia. Yo lo escribí en una columna. Cuando tú no solo denostas al político, ¿no? Ya no solo le quitas la credibilidad, sino además ya le quitas la vida. Es decir, el político ya no solo tiene la fama de ser corrupto, ratero y malo y es el demonio de Tasmania, ¿no? Además, ya lo estás matando. Esos vacíos se llenan y los llena la anarquía, los llena el crimen organizado, los llena en todo. Lo deseable, incluso para mí, es que hubiera desde el Congreso estos diálogos. Pero la realidad, por lo que la gente está tan enojada y es la crisis de la que venimos arrastrando, es que en el Congreso ya no hay legisladores. Discúlpame, todos están en campaña. Abandonaron la responsabilidad para irse a campaña. ¿Tú crees que ahorita pueden hacer algo? Pues, por supuesto que no. Bueno, yo creo que sí, que sería urgente y ojalá se pusieran a hacerlo, porque, a ver, lo preocupante del asunto es que
esa clase de actitudes como la de la intolerancia o la exclusión son formas también de violencia que alimentan el clima de violencia en el que estamos viviendo. Por eso me parece especialmente grave. Y además difícil a veces de entender, porque incluso los que tienen el liderazgo en las encuestas, Morena, López Obrador, entienden, porque además lo han dicho, sobre la necesidad de que después de las urnas haya un proceso de reconciliación, independientemente de que logren ganar o no la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo entender que, por un lado, tengan conciencia de la necesidad de esa reconciliación al mismo tiempo de que se conducen, digamos, con actitudes como las que tú acabas de describir, que la verdad son poco constructivas y abonan bastante poco, además, a la esencia de lo que pueda venir después del 1 de julio, que es, digamos, hacer política. Hacer política pasa por tener diálogo. Tú no puedes hacer política si no hay diálogo. Es como un contrasentido. El problema, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es cómo va a ser ese diálogo. Una de las consecuencias de esta elección, a mí no me queda duda, es la práctica desaparición de los partidos políticos mexicanos, incluido Morena, que no es un partido político, primero. No, ellos mismos se asumen como movimiento. Entonces, el 2 de julio, el PAN, ese gran partido de la tradición opositora mexicana, va a estar absolutamente desmadejado. ¿Qué va a quedar del PAN después del 1 de julio? ¿Qué va a quedar del PRD? Y ya no digamos qué va a quedar del PRI. Por lo pronto, sin liderazgo ninguno de esos tres partidos. Morena, el movimiento, tiene un líder de movimiento, pero no es un partido político estructurado. Entonces, ¿cómo y con quiénes se van a sentar? Yo veo una dificultad. Allí coincido con Ivonne, coincido también con Fabiola, contigo. Si Andrés Manuel López Obrador, siendo el ganador o perdedor, no se va a sentar por lo que estamos viendo y por ese enfrentamiento violento que como tú lo llamas también, que han tenido con Ricardo Anaya, por ejemplo, ¿no? Eso significa el no darte la mano o alguna cosa. Yo creo que no existen, retomo lo que tú decías en un principio, las instituciones políticas ahora. Hay un desgaste terrible al grado que yo creo que de veras todos los partidos políticos tendrán que refundarse o fundar nuevos partidos políticos. Esta campaña para mí deja se acabaron los partidos políticos mexicanos tradicionales, los tres grandes. Sí, PRI, de acuerdo. PAN y PRD. Nos costaría trabajo, no se trata de despectivo, Martín, decirlo ahorita, nosotros somos reporteros y lo tenemos en la meta, que quien nos está oyendo recuerde cuál es el nombre de los líderes de esos tres partidos políticos. Sí. ¿Cómo vamos a quedar los ciudadanos ante este escenario de fragmentación de nuestra clase política? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentir huérfanos? ¿Surgirán liderazgos reales desde la sociedad para llenar esos vacíos de los que hablaba Fabiola, que van a dejar o que va a dejar este resquebrajamiento del sistema de partidos en México? Es decir, ¿qué va a pasar con los ciudadanos, Ivonne? Muy importante lo que dices, Martín, porque yo respondo retomando lo que señalaba Gerardo Galarza, las instituciones, o sea, finalmente gane quien gane, lo que avanzó en esta elección, lo que triunfó es el lenguaje de la antipolítica. El señalar que los partidos no sirven, ellos mismos abonaron en esta historia, hicieron lo suficiente para documentar su fragilidad institucional, ¿no? Pero yo quiero recordar, como paréntesis, el papel que jugó el Congreso hace 6 años, cuando gana Peña Nieto. Ahí se cocina el Pacto por México. Exacto. Ahí se le da la ley a Enrique Peña para que la Secretaría de Gobernación asumiera todos los asuntos de la seguridad. Es decir, es una institución, el Congreso, clave para una transición. Que veo frente a lo que tú preguntas, que este Congreso podría estar obviamente en la orfandad de primero tener que recomponerse a través de líderes, y ahí yo creo que como nunca, Martín, los líderes locales van a ser claves. Correcto. Yo creo que en el PAN hay nuevos cuadros muy importantes como Diego Sinué, de Guanajuato, que él mismo en su discurso político ha dicho, vamos a hacer un corredor de liderazgos, de gobernadores, de todo lo que tiene que ver con la zona que él representa para poder contender frente a un federalismo ya
debilitado. Y yo creo que esos gobernadores todavía pueden reaccionar y representar los intereses de sus comunidades, porque eso también, tenemos una política fragmentada en la localidad. No es lo mismo Chihuahua que Chiapas, literalmente hablando, ¿no? O que el propio Guanajuato, que el Distrito Federal, Así en es. cuestión de organización política. Tienes un Chiapas donde el gobernador jugó hasta el final decidiendo qué candidato era, y tienes un Chihuahua donde hay muchos partidos. Entonces yo creo que un Enrique Alfaro de Jalisco, ¿no?, va a jugar mucho, y yo sí confío, fíjate, en esta ocasión, en que el Senado obligue a los integrantes a hacer la política que se tiene que comenzar a reconstruir con la interlocución con ciudadanos. No concibo el carpetazo a una sociedad civil articuladísima que hizo mucho en este sexenio y que tiene que ver mucho con la impugnación a la corrupción. Fabiola. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, los ciudadanos organizados no debieran dejar de hacer ese trabajo que están haciendo, porque han incidido mucho en las políticas públicas, y para incluso este proceso electoral han estado señalando que en materia de educación, que en materia de niñez, que en infancia, que en transparencia, que en anticorrupción, que en género, en violencia política. Es decir, están muy activas, y creo que no debiéramos perder esto, porque son los vacíos que están ocupando ante esta crisis política. Ahora, de la crisis política sí preocupa, y es un poco como quiero explicar el por qué no puede haber ahorita este diálogo que desearíamos que hubiera, que estoy convencida que no puede haber, porque, a ver, la crisis que ya ha comentado muy bien Gerardo Ivonne, de los partidos políticos, y que a partir de esta elección van a tener que recomponerse, refundarse, reorganizarse, incluso vamos a ser testigos de disputas internas por el liderazgo de estos partidos, por salvar lo que queda de esas nombres, de esas membresías. ¿Con quién negocias ahorita? ¿Con Osorio Chong, que puede llegar al Congreso y hacer el papel de lo que estamos viendo, un Congreso fuerte? Pues ¿O con el la líder, gente de... puede ser líder de la fracción del PRI. O con la gente de ahorita, de Aurelio Nuño, el que está apoyando y arropando O de René a Juárez. Mid, o con la gente de Peña Nieto, o con Manlio Fabio, que no o hay con que Manlio darlo Fabio por Beltrones, o con marginado. René Juárez, ¿no? Vámonos del otro lado. ¿Con quién negocias? ¿Con Anaya, o con Margarita y Calderón, o con los panistas los que quedan, gobernadores? o con los gobernadores? Es lo que A yo ver, digo. Del PRD, Una ¿no? situación que seguramente se va a prolongar Pepe. después del 1 de julio. Pero, a ver, yo creo que no podemos pasar por alto cómo estamos hablando esta campaña. Justo me parece que un síntoma de la ausencia, digamos, de política, de diálogo y de oferta política en el último tramo es que el proceso camina hacia su judicialización. O sea, en vez de ofertas políticas, lo que tenemos son llamados a la cárcel. A Están ver cerrando quién- la campaña, Exacto. llamando A al ver voto quién mete a quién. mientras uno exacto, No, pero amenaza al otro con ¿sabes meter, qué yo vi con en ese meter debate? a ¿Quién la miente cárcel. más? O sea, tú eres mentiroso, tú eres no mentiroso, o sea, puros O mentirosos. peor, o quién es, o la corrupción que los iguala, ¿no? Uno acusando Exacto. de haber estado metido, uno en Odebrecht, otro en licitaciones, en adjudicaciones directas, perdóname, durante el gobierno de la ciudad. Y además esto sí se está traduciendo ya en una política de tribunales. Ahí está Otro protegiendo la Casablanca. denuncia de Cordero, pero está también la respuesta del equipo de Anaya. En fin, la elección Se está judicializó. terminando en los Cierto. tribunales. Y eso no es un detalle menor sobre las posibilidades de reconciliación y la construcción de interlocuciones hacia el 2 de julio. Incluso la hace más urgente. Bueno, yo quiero, Gerardo. Martín, retomar el asunto de los ciudadanos. Voy a decirlo así, estoy de acuerdo con todos, pero parte. Sí, Parte yo estoy de acuerdo que los... Pero fragmentado. Sí, que los ciudadanos organizados han influido, ya Fabiola hizo una lista enorme y todavía faltan otras cosas Sí. de donde han influido. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no. Y esto es parte del éxito del presunto puntero, ¿sí? Los mexicanos seguimos confiando en el paternalismo. Totalmente. Es decir, hablo de los mexicanos en general, Sí, incluido claro, la sí, sí. organización civil. La mayoría de los mexicanos creen que con un presidente se van a resolver los problemas del país. Siempre hemos apostado a eso.
Si cada 6 años es la misma esperanza. Y esto es absolutamente falso. La responsabilidad del país es de los ciudadanos, más allá de los... Por eso los europeos tienen buenos gobiernos, o más o menos buenos gobiernos, o por lo menos los gobiernos responden a los intereses de los ciudadanos, incluso en Estados Unidos. Porque Trump, pues como sea, tiene que responder a los deseos de su propio electorado, ¿no? Pese a lo que pensemos, el problema es que en Estados Unidos lo siguen considerando con gran éxito al señor Trump. Entonces esos ciudadanos, si no acabamos con ese viejo paternalismo que no hemos superado con toda la transición democrática que ha habido en este país, pues sí va a ganar, por lo menos en la percepción social, quien ofrezca más dádivas, quien permita, pues de modo hay que decirlo, la corrupción de los ciudadanos también. Eso es lo que no vemos. La corrupción es de dos vías, el corrupto y el corruptor. Entonces, tiene que ver. Y segundo, los debates, que era al principio también del asunto. Creo que también asistimos al fracaso de los debates en la discusión política. Estoy hablando pleonásticamente, pero así es intencionalmente. El último debate fue el menos visto de todos. Los formatos del INE, pese a lo que tú dices del asunto de los equipos, de haberlos juntado, me parece a mí, yo estoy de acuerdo contigo, muy correcto, pero el impedir el debate de los tres, entre los candidatos, me parece que es absurdo, porque por eso los ciudadanos no ven los debates, por eso no influyen los debates en las intenciones del voto. El mejor debate de todos, a mi juicio, fue el segundo, el de Tijuana, donde los candidatos interactuaron y pudieron, entre ellos, y pudieron debatir. Si no pueden debatir, con todo respeto, yo le diría al INE, caray, den los tiempos, consíganse los conductores y hagan entrevistas de 2-3 horas a cada candidato por separado. Entrevistas periodísticas no, si no las pegan, dices tú, las sorteas los días de la semana y este domingo le toca a candidato fulano tal y el próximo domingo a tal y a tal, y lo vas viendo. Largas. Y que sean entrevistas largas, y puede ser con preguntas de las redes sociales, con preguntas de periodistas, con conductores designados, con lo que sea, pero que de veras debatan. Creo que el único realmente debate fue el de Tijuana, el segundo. Y que tampoco influyó mucho. Entonces, son otras ilusiones que nos hacemos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió el debate? Pues lo perdió, lo ganó fulano tal. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se va a reflejar? No lo vamos a saber hasta el día de las urnas. Pero la verdad es que no tiene ningún... El último, el de Mérida, pues hay que decir que bajó a la mitad casi como dicen... Pero yo difiero, jefe Galarza, yo difiero. Vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente con los puntos de vista de los panelistas sobre qué función tienen los debates en México, sobre todo con esta nueva experiencia de debates que estamos teniendo en esta elección presidencial. Volvemos. Ya estamos de vuelta entre líneas. Antes de ir a la pausa, Ivonne Melgar ponía sobre la mesa el tema de los debates. Hemos terminado ya estos debates porque lo que viene prácticamente ya es los cierres de campaña y la elección presidencial, pero ahí nos queda una nueva experiencia en materia de exposición de ideas de los candidatos de cara a los ciudadanos. Ivonne. Gracias, Martín. Es que yo entiendo que no son los debates ideales ni lo que nos gustaría tener para una confrontación entre las propuestas o las visiones de mundo de los abanderados, pero yo sí creo, y ahí peco de optimista, que nos hemos contaminado con esta narrativa de que todo está mal y no hemos valorado lo que ha significado esta experiencia de debates. Yo sí reivindicaría sinceramente tanto al Instituto Nacional Electoral, que buscó nuevos formatos, como a nuestros colegas que hicieron esfuerzos en los 3 ejercicios de conseguir conocer qué hay atrás de cada quien. Y las valoraciones serán según los gustos, ¿no? Y hacer la tarea, Ivonne, es decir, yo creo que fue prepararse, impresionante. ¿no? Mira, le reclamaban a Yuriria Sierra y a León Krause que por qué fueron protagónicos. Bueno, rompieron con los patrones acartonadísimos de otros debates donde no había nota, donde cada quien repetía lo que traía en su cassette y de ahí nos salíamos. En este último, efectivamente, quizás fue más una entrevista, nos decía Pepe Buendía, pero unas grandes entrevistas, o sea, estaban preparadísimos los 3 colegas, habían analizado las contradicciones de cada uno y a mí me quedó bastante claro
las limitaciones de varios de los candidatos, muy claras, y hay hasta memes, ¿no?, de la respuesta reiterada de alguno, y la preparación de otros, el temple también. Yo sí me quedaría con un muy buen sabor de boca de los debates. Son debates, entrevistas, A ver, no, ¿qué son, Pepe? A ver, sin duda, si lo comparas con lo que teníamos antes, hemos avanzado notablemente y eso me parece que está fuera de duda. Ahora, hay un proceso de aprendizaje que tú decías hace rato, sí, también del electorado, también de los candidatos y quizá una cierta moderación de expectativas. Que tanto un debate logra modificar, cambiar, como tú decías, los resultados, los o numeritos. las encuestas, es relativo y además se ha mostrado más bien bastante limitado. Creo que se puede aprender de las experiencias. El último a mí personalmente me pareció que parecía más una larga entrevista que un ejercicio de contraste, entre ellos, de propuestas y de las distintas soluciones que aportarían a los mismos problemas planteado y conducido justo. Y esa me parece que era la función que ellos deberían haber tenido. Pero en términos generales yo también estoy de acuerdo que hemos avanzado y qué bueno que ha sido así. Llegamos, en efecto, en un momento además muy álgido. La guerra sucia que se estaba produciendo opaca las posibilidades de debate, hasta lo convierte en un asunto aburrido. Claro. Solamente 15 minutos antes de que comenzara lanzaron el segundo misil del caso Barreiro y francamente, a pesar de que tú dices que viste un temple enorme en Anaya, yo sí lo vi descolocado. Es un misil fuertísimo el que sufrió en ese momento y creo que así se manifestó a lo largo del debate. Lo vi nervioso, lo vi un poco desesperado. Y ahí está, regresando al tema del diálogo y del 2 de julio, parte de la problemática que hay que empezar a resolver. La guerra sucia que se ha vivido en la campaña, desde luego que va a ser un obstáculo para construir los puentes de diálogo, pero van a ser imprescindibles. No hay manera de enfrentarte a un país ausente de instituciones en muchos lados, claro, si no tienes ese diálogo. Fabiola. Yo considero que avanzamos mucho en materia de debate. Yo también prefiero estos 3 formatos a lo que antes se tenía, la verdad, o sea, siento que sí. Y creo que la tarea es para el INE, para algunos consejeros, porque hay unos que van a estar 9 años, ¿no? Entonces les tocó La tarea para ellos es como, y bueno, hay que recordar que no solo es ellos, es una negociación con los partidos políticos, claro, ¿no? y los los partidos equipos políticos y sus equipos son también los que van poniendo estos candados y no quieren esto y no quieren otro. Y ahí es un trabajo que viene, pero yo lo único que adecuaría sería más tiempo para las respuestas, es decir, en 2 minutos y 30 segundos para réplica no puedes decir nada. Sigue siendo como una... Exacto, yo creo que les tenemos que dar más tiempo a ellos para que hablen, es decir, yo veía estos ejercicios, el último no me encantó tanto el papel de los moderadores porque interrumpían el debate. O sea, eso es lo que, o sea, bueno, incluso no lo permitían. Pero no lo permitían. Pero no sé si también es por las pautas estas tan rígidas de que nada más puedes hacer esto, tienes que preguntar esto y si tienes que interrumpir, porque les digo, atrás de esto hay una negociación INE partidos políticos, no es que alguien quiera saltarse eso, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, decían, porque la guerra sucia que me están mandando estos videos, que es no sé qué, bla, bla. Y entonces empezaban a pelear y luego decían, pero en materia de educación, esto y esto y esto. O sea, ellos sabían que tenían que hablar del tema que les tocaba y aparte dar su mensaje. Claro. Entonces yo digo, si les damos más tiempo, pueden hablar de la propuesta, que en teoría todos queremos que haya propuesta, y en teoría les damos chance a que debatan, a que se peleen entre ellos porque es lo que quieren ver. Ahora, ahí voy al otro punto. A ver, ya dejémonos de ser políticamente correctos. Claro. Los debates, lo que los ciudadanos queremos ver es ese intercambio de acusaciones. No queremos ver propuestas, aunque lo políticamente correcto nos diga, queremos escuchar propuestas. Mentira, son espectáculos de televisión preparados para televisión, mediáticos. Entonces, dejemos que debatan, dejemos que se conté. Cuando Anaya le dice, renuncias y te compruebo, bla, bla, eres un mentiroso, interrumpimos. No, la verdad, dejemos de ser políticamente correctos. No queremos, es lo que queremos ver. Porque en una hora no conocemos propuestas. Perdón, ahora sí coincido con todos. ¿Qué fueron? Vas a dividir tu voto, Voy a Gerardo. dividir mi voto, voy a diferenciar mi voto. ¿Cuántas horas de debate fueron? 7 más o menos, quizá 8. Entre los 3. Entre los 3, ¿no? Y
nosotros somos profesionales de la información. Somos parte de lo que el señor Fox definió el círculo rojo. Y tenemos todo este asunto como los políticos, los que viven. El círculo verde, al que apostó Fox y por eso ganó las elecciones, tiene otra formación. No estoy diciendo que mejor ni peor, simplemente piensa de diferente manera. Nosotros estamos acostumbrados a analizar información, escucharla, a que nos aclare, pero a procesarla. Pero, por ejemplo, yo hago una pregunta de veras. Si yo les pregunto a ustedes, hago una encuesta de las que no creo, aquí, un sondeo, ¿qué se acuerdan de cada uno debate? Ustedes me lo dicen. Pero si salimos aquí a la calle y preguntamos, ¿qué te acuerdas del debate? Y el gran triunfo del debate, la gran frase, todo se resume en una frase. Riquín, ¿cómo se llama? Riquín, Canallín. Así es. Sí. Ese, de los debates, eso va a ser lo que se va... Y la mano mochada. Y el mochamanos. Es decir, entonces, bueno, nos sirven los debates, eso no va a determinar los votos, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo insisto, se tiene que buscar nuevos formatos que atraigan, ahí tienes razón Fabiola, te atraigan al ciudadano común y corriente. Yo no sé si debatir como se hizo en Mérida, como se hizo en Tijuana, como se hizo acá en la Ciudad de México, o yo no sé si con largas entrevistas en lo que les permitas hasta tomando cosas de la televisión comercial. Hombre, la entrevista con el candidato de tal partido la vamos a hacer en su rancho o en su departamento. O por temas. O por vamos temas. a votar educación, reforma educativa. O por lo como tú quieras, o vamos a hablar de su vida privada o su vida familiar. También, claro. Esos son otro asunto, pero que los definamos bien con algo, como dice Fabiola, que cubra el espectáculo político, que sí influye, que evidentemente. Yo pienso que en esta semana los asuntos de la compra de maquillajes y vestidos con dinero del Senado, pues va a tener más efectos políticos que los debates, por ejemplo. Ahora, que eso influya o no influya Es en la preferencia de Pero un te votante, construye ya es la diferente, biografía. ¿no? También, Te construye la yo biografía. creo que también, yo lo conté aquí después del primer debate, y lo repito, después del primer debate, al día siguiente salía de aquí de Grupo Imagen a una sucursal bancaria que tenemos enfrente, y hay un señor de estos conocidos popularmente, no es despectivo, como viene, que acomoda los coches en la entrada de esa sucursal bancaria, y un señor, un vendedor ambulante que vende vinos de manzana, de Zacatlán, alguna cosa de estos vinos dulces. Y cuando yo iba a hacer un pago a la sucursal, ya lo conté aquí, lo cuento otra vez, le dice él viene, ¿viste el debate? Y yo te dijo, no. Contestó el vendedor ambulante, ¿y tú lo viste? No, tampoco. Pero dicen que ganó Mir, hay que votar por él. Entonces mi reflexión fue, a ver, ¿dónde supiste que ganó Mir? Se construye conversación. ¿Quién te dijo que ganó Mir? Dije, no creo que haya leído el periódico. O a lo mejor sí. A lo mejor en el pecero que venía, pues alguien venía platicando y lo oyó, o tenía prendido la radio. Entonces yo sí creo, estoy de acuerdo con Ivonne en que sí te ayuda a conocer a los candidatos, sí te ayuda y todo, y también mediáticamente también construyes votos y sí influye. Yo considero eso, sí son muy buenos estos debates porque finalmente te dan la radiografía del candidato. Incluso si le falta tiempo para responder, si se enojó, si llegó preparado o no, sus gestos. Había alguien que siempre le faltaba tiempo. Siempre. Yo creo que sí construye, sí te va dando la percepción de quién es, Exacto. la verdad. Y también creo que influye, no sé, no hemos podido, nadie lo ha podido documentar ni probar que influya a la hora de emitir tu voto. Pero sí creo que influye en el ánimo, en esta percepción que justo fue otro factor en este proceso electoral, la percepción que se creó a través de los sondeos de las encuestas. Entonces estos debates influyen en el ánimo que te crea una percepción. Los que creen que ganó Mir, porque se movieron rápido con los opinadores, no sé qué, para que ganara Mir. Los que vieron cuando sale Andrés Manuel con una sonrisota que no se la habíamos visto antes, donde piensan que gana Andrés Manuel porque administra su ventaja. Entonces, influye en el ánimo más que... No, es que no tendría la certeza porque no se ha medido si en el voto no, pero coincido con Ivonne. Influye. Me decía a mí una amiga muy amlovers, dice, no, yo sí estoy sacada de onda porque debía haber contestado, porque a los mexicanos nos gusta ganar en la discusión. Sí. Y él debió haber ganado la discusión, porque hasta hoy contestó. ¿Qué es lo que dice Fabi? Para ir cerrando el tema, Pepe. Yo lo que lamentaría es que hayan llegado tan tarde.
llegaron demasiado tiempo después de cuando deberían de haberse dado Los esta debates. clase, ¿Los debates? Sí, sin duda. Sí, muy tarde. Sí. Muy tarde. Muy tarde. O sea, de estos tendrían que haber sido ejercicios que hubiéramos tenido desde principios de los, ¿no? De los 2000. Exacto. Y quizá hoy estaríamos en otro, los propios debates tendrían otra otro función momento. y otro peso. De todas maneras, sí coincido. Creo que independientemente de las críticas que se puedan hacer a los formatos, el avance es enorme y sí contribuyen no solamente, no sé qué tanto a crear ambientes, pero sí creo que ayudan a reforzar los liderazgos o las personalidades que conocemos, que hemos venido conociendo a lo largo de la campaña y a crear conversación. Creo que ese es su principal objetivo. Ni siquiera, y ahí ha habido un error a la hora de presentarlos, querer presentarlos como elementos para modificar las preferencias. No creo que tengan ni aquí ni en ningún lado ese impacto. Y nada más decir que esta parte de que sí, los moderadores hicieron su trabajo, creo que en esta ocasión lograron que los candidatos respondieran, ¿no? Es decir, en el caso, los quiero decir, de la reforma educativa, lograron en este debate que Andrés Manuel dijera, no, la vamos a derogar, algo que había estado jugando con el discurso, dependiendo los eso es públicos, parte ¿no? de los- Entonces, eso es parte de eso a los mí sí me avances, gustó, ¿no? Gerardo. Que lo Es parte de los orillaron. avances. Yo lo refuerzo lo que dice Fabi. Hay que recordar, creo que el debate más célebre que ha ocurrido en este país fue el primero, aquel debate de Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández Ceballos, y quizá porque era el primero por la expectativa, pero si recordamos el papel de la entonces moderadora, híjole, pues era prácticamente una edecán. Sí. Claro. Y ahora, qué bueno que participen los moderadores, sea como sean electos y demás, pero creo que ese también es una innovación. Yo comparto el asunto, yo creo que un debate no va a definir el voto, pero sí ayuda en la percepción, y allí, bueno, por supuesto con Fabi, es la percepción de para qué sirven las encuestas como instrumentos de propaganda. Voy ganando una de dos. Inhibes el voto ya, ¿para qué voto si ya hay un ganador? O bien me sumo al carro del ganador. Estas percepciones no necesariamente van a ir a votar así, pero tienen todo un elemento propagandístico para tratar de inducir votos. Sí. ¿Se aprendió la lección, Ivonne, de Está- este proceso electoral? No, yo creo que ahorita pensaba, y ahora sí voy a ser pesimista, creo que finalmente lo que yo lamentaría de este proceso es que no hubo debate profundo. ¿no? Claro. No hubo debate profundo, más allá de los 3 debates, un debate profundo entre nosotros como medios, un debate profundo en la sociedad civil organizada, que quedó incluso relegada al Marginada. grado de que le dice el candidato puntero que no quiere tratar con esa sociedad fifí, ¿no? Sí, creo que ¿qué nos queda de ver esta elección? Una discusión a fondo de nuestros grandes dilemas y nuestra preocupación más grande, la narcopolítica, que muy bien señalaba en el arranque Pepe Buendía, que ha sido victimario de los políticos. Nadie lo tocó a fondo, ninguno de los candidatos. Bueno, a ver, no hubo una condena durante el debate sobre La violencia. La la violencia política contra Entonces creo que funcionarios sí, políticos. fue ha sido una elección de emociones, Sí. de Sí. enojos, de frases, de memes, y desgraciadamente ojalá la de Oye, 2024 sea de discusión. Y lo peor, una elección de advertencias. Lo que estamos viendo de ataques frente al piso mínimo de gobierno, perdón que insiste sobre el tema, pero me parece que no podemos dejarlo de lado, frente al nivel municipal, te habla de las dificultades para gobernar. Usas una palabra muy suave, Pepe, digámoslo. A ver, es una campaña electoral de amenazas. Así es. Creo que ese es el mensaje que no debemos de perder de vista. Bien, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas Gracias. Gracias, A ti, Martín. Martín. a todas. Sí, a ti. Y a usted, por supuesto, en casa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. En 8 días, aquí estamos nuevamente, Entre Líneas.